Bienvenidos estudiantes a este curso. Iniciaremos con una breve introducción a las aplicaciones gráficas y la web. Esta primera unidad, titulada Introducción a las aplicaciones gráficas y web, presenta los contenidos que se exponen a continuación. Ellos se desarrollarán en el transcurso de esta unidad, abordando una introducción a la multimedia, su reseña histórica y los componentes que la integran. Hablaremos en la introducción de unas definiciones y conceptos relacionados, los componentes y usos que tiene la multimedia, así como una reseña histórica desde sus inicios, el hipertexto, la hipermedia, el www o World Wide Web, el Internet y tendencias de la multimedia. Para terminar con los componentes multimedias, texto, imagen, sonido, videos, animaciones, entre otros. Entonces, el concepto multimedia es un término muy utilizado que hace referencia a obras, a creaciones. En este caso lo trataremos como los sistemas informáticos creados con múltiples medios de expresión de la información. Es decir, hoy en día encontraremos sistemas informáticos que combinan texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones, realidad virtual, realidad aumentada, entre otros elementos y componentes multimedia, por lo que consideramos ya natural este tipo de... La Real Academia Española, en su diccionario, encontramos que multimedia es un adjetivo que utiliza conjuntamente y de forma simultánea diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, para transmitir información. Por ello, la RAE lo define que está destinado a difundir varios medios de comunicación combinados. Por ejemplo, integraría texto, fotografías, imágenes, videos o sonido. Y un ejemplo sería un profesor que escribe en una pizarra y él está acompañado con una voz multimedia. Esto podría ser multimedia. Un periódico físico también que incluye imágenes y texto en sus hojas. Pero abordándolo desde el punto de vista digital, la multimedia digital se utiliza en soportes tecnológicos como ordenadores, móviles, tablet, entre otros. Y pues sus componentes que ya hemos mencionado son texto, gráficos, imágenes, videos, animaciones, sonidos, realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, cada uno de estos componentes se definen a continuación. El texto es lo más habitual de lo que estamos acostumbrados para comunicarnos, ya sea de forma escrita o hablada, para una comunicación síncrona o asíncrona. Cuando es hablada entre dos o más personas, es síncrona, es decir, es en tiempo real, en el mismo tiempo. Y asíncrona puede ser un mensaje de texto que se deja por escrito para que otra persona o el público lo lea y pueda ser informado. En este caso, de forma tradicional se comunican las personas, pero también podemos integrar las computadoras con texto que esté formateado o sin formato. También este texto puede ser navegado o descubierto y leído de forma lineal o a través del hipertexto que veremos en este curso también. Otro de los elementos de la multimedia son los gráficos, que representan por lo general datos, ya sean numéricos o que se hayan tabulado previamente, y pueden representarse a través de recursos gráficos
basados en líneas, vectores, superficies o símbolos. Estos gráficos por lo general son de tipo vectorial, es decir, son elementos que se dibujan a través de formas matemáticas como la línea, un triángulo, rectángulo, cuadrado y cualquier otra figura geométrica que se pueda representar mediante fórmulas matemáticas. Por lo general, los gráficos tienen propiedades como el contorno, el relleno, el grosor, el tipo de línea, entre otros. Y más detalladamente encontramos unas imágenes como representaciones visuales de algunos objetos reales o imaginarios, pero están formados a través de conjunto de píxeles que tradicionalmente se representan en forma matricial. Por ejemplo, en los formatos de imágenes de mapas de bits, imágenes de JPG y otras extensiones que representan los píxeles en secuencia horizontal de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A diferencia de un gráfico, las imágenes tienen mayor detalle, mejor apariencia, mayor definición, pero siguen representando de forma visual un objeto real o imaginario. Después, las imágenes o los gráficos los podemos animar y a eso le llamamos animación, porque son un conjunto de gráficos que se generan de manera que da la sensación de movimiento en una unidad de tiempo que por lo general se define a través del segundo. También encontramos el video como una representación de una cantidad de imágenes en un segundo determinado y también dan la apariencia de sensación de movimiento en el observador. La diferencia es que la animación puede tener diferentes técnicas que cambian propiedades de los objetos o de los elementos a animar. Pueden cambiar su tamaño, su forma, su color, la posición, escala, y eso da la apariencia de movimiento. En cambio, en un video hay cambios en cada una de las imágenes, en algunas partes o en toda la imagen. Y eso puede ser digitalizado o capturado a través de herramientas digitales. También al video le podemos incluir sonido o trabajarlo de forma independiente como elemento multimedia, y este es un conjunto de ondas propagadas en un fluido que puede ser un medio material o inmaterial como el aire, y también podemos establecerlo como de forma conversacional, música u otro tipo de sonido que encontramos en el entorno, ya sea lluvia, aire y otros que a veces le conocemos como ruidos. Y finalmente los últimos dos elementos son la realidad virtual y la realidad aumentada. El primero está definido como un entorno de escenas u objetos de apariencias casi reales, pero estos son generados con tecnología informática. Es decir, tratamos de representar la realidad a través de la computadora dentro de ella, y se puede visualizar con diversos dispositivos como las gafas de realidad virtual, y así se crea la sensación de estar inmerso en ese mundo generado por computadora. Pero la realidad aumentada es el término que se define para tener una visión del entorno real a través de dispositivos tecnológicos, que también puede incluir lentes, gafas u otro tipo de dispositivos que combinan lo real con lo virtual, logrando una combinación mixta, dándole aporte extra al elemento existente en el mundo real. Estos son los elementos o componentes básicos de la multimedia. Ahora veremos su historia.
en algunos tópicos importantes que han sucedido a lo largo de la historia. Entonces, hoy multimedia es algo integral que incluye texto, gráficos, animaciones, audio, imágenes fijas o imágenes en movimiento, que también pueden ser animaciones, videos, de manera que los usuarios tienen cierto nivel de control e interacción de estos componentes. Y eso ha venido evolucionando desde hace muchas épocas por la convergencia de las diversas tecnologías que han aparecido y se han ido desarrollando en el curso de la historia. Por ejemplo, en 1945 se creó un artículo, se desarrolló y se publicó el artículo "¿Cómo podríamos pensar?", tratando de desarrollar de forma lógica la secuencia de pensamiento. Y esto fue lo que vino dando lugar a las máquinas que eran capaces de realizar cálculos. Después de esto aparecieron máquinas que se les podía hacer dictado y esa información era guardada y luego podía ser representada de forma escrita. También para 1945 sus logros fueron la visión preliminar de lo que ahora conocemos el hipertexto, organizado y presentado datos textuales vinculados dentro de documentos unos con otros, para que el usuario pudiera acceder a información no necesariamente de forma secuencial o lineal, sino que a través de la vinculación de diferentes ítems que estuvieran relacionados. Después, con el Internet, se propuso que los ordenadores introdujeran esta forma de visualizar la navegación. Entonces, en este mismo año de 1945 surgió la idea de un dispositivo llamado Memex, un indexador de memoria que fue a nivel teórico, pero propuso almacenar todo tipo de documentos y enlazarlos a través de diferentes términos o conceptos contenidos dentro del propio documento. Así se podría unir información por asociación y no mediante un índice, como lo hacen los ordenadores. Entonces Memex tenía un teclado con palancas para consultar datos y almacenados en los microfilm que se podían proyectar en diferentes pantallas que poseía. Entonces este aparato incluiría la posibilidad que el usuario pudiera realizar anotaciones en los márgenes, con lo que este usuario se convertía en receptor y también en creador de contenido. Este dispositivo nunca se desarrolló, pero inspiró a otras personas, entre ellas a Tim Berners-Lee, para el desarrollo de la hipermedia y el hipertexto como base también de la www y el Internet. Entonces ahora en 1965, en esta fecha, aparecen las ideas de la hipermedia y el hipertexto, términos que fueron acuñados también por el fundador del proyecto Xanadu. Este proyecto concibía un documento global llamado Docuverse y cubría todo lo escrito en el mundo y podía ser interconectado a través del uso de ordenadores que pudieran comunicar el enlace existente en diferentes documentos a través de la hipertextualidad que se podía desarrollar, lo cual no podía establecerse en el papel. El proyecto también cobraba para aquellos documentos que tuvieran derechos de autor. Pasando a 1983, aparece Intermedia, que es un programa para crear hipertexto en Unix. Este incorporaba ya el uso de gráficos con colores y un sistema de navegación.
trabajaba para Unix en Macintosh y pues no fue muy portátil debido a las características de la época. Finalmente el proyecto terminó, pero luego a mediados de 1986 se desarrolló HyperTalk y HyperCard. El primero, un lenguaje de programación de alto nivel, y HyperCard como un concepto de pilas de tarjetas virtuales que contenían datos, y cada una de estas con un fondo que podía guardar elementos y se podían apilar y agrupar, incluyendo imágenes y enlaces. También contenía elementos primitivos de las interfaces gráficas de usuario. Cada una de estas tarjetas podía contener diferentes datos asociados a campos de texto o gráficos, y se creaba algo primitivo de la funcionalidad de las bases de datos. HyperTalk como lenguaje de programación pretendía estar cerca del público y no requería grandes conocimientos, con una sintaxis sencilla y que podía ser extendida a través de diferentes scripts. Se usaron con fines artísticos, para juegos, conversación, educación, pero fue una de las primeras tecnologías en sufrir ataques por virus. Debido a eso, pues perdió credibilidad y pues fue un proyecto que fue cerrado. Ya para 1987, la multimedia tenía audio, texto, imágenes, gráficos, y la popularidad de los videojuegos, gracias al software y a sus nuevas capacidades de interacción, le dio auge a partir de 1992, integrando audio con música, sonido estéreo y voz. También incluían ya videos, gráficos, animaciones y texto, todo al mismo tiempo. Entonces, con los videojuegos ya se podía navegar, también se podía buscar información, también había actualización de los temas, todo interactuando con la computadora de manera no lineal. Ya para 1990 se expande la World Wide Web creada por Tim Berners-Lee y dio otro gran empuje a la información multimedia, la cual ya no estaba solamente offline, sino podía conectarse a través de un computador y podía solicitarse cualquier página mediante una conexión a internet. Entonces, a principios de la década de 1990 ya iniciaban las tarjetas de sonido, que aunque todavía no estaban al alcance, podían crear algunas capacidades de audio, y si no, se usaba el pequeño altavoz que contenían algunas de las computadoras de arquitectura PC de IBM. En esta época aparecen editores gráficos rasterizados que fueron desarrollándose y utilizándose también en el campo del diseño gráfico y la creación de videojuegos. Microsoft Encarta con este proyecto es uno de los primeros ejemplos de la parte hipertextual e hipermedia, con la tecnología que permitió establecer diferentes tipos de recursos con fotografía, gráficos, imágenes, mapas y videos enlazados a través del hipertexto. En esta misma década de 1990 ya se podía trabajar con algunos píxeles y animaciones muy elaboradas que contenían diferentes elementos multimedia, juegos que se podían desarrollar en primera persona y con visión isométrica. Para esta fecha, la página web inicia con texto también y con algunas imágenes gráficas,
Sin embargo, esto fue avanzando y ahora disfrutamos de páginas interactivas con hipertexto, hipermedia, audio, video, accesibles a nivel mundial y también con acceso de recursos de audio y video en streaming. Actualmente, ya la inmersión en el contenido multimedia aborda contenido desarrollado para la realidad aumentada y también para la realidad virtual. Esto hace que la información fluya a través de los sentidos, como el de la vista y los oídos, y con algunos dispositivos se puede experimentar sensaciones a través de guantes que permiten comunicar el mundo virtual con el mundo real e interactuar en tiempo real para aumentar la percepción de los sentidos y el procesamiento de la información. También existen otros avances como en la televisión digital para poder guardar, visualizar, pausas, cambios de idioma, subtítulos, interacción con otros dispositivos que también han venido evolucionando, como las gafas virtuales, los smartphones, y todos ellos integran ahora diferentes sistemas operativos que se pueden comunicar. Finalmente, muchas de estas tecnologías apuntan a incluirse en las redes sociales para ya no solo interactuar a través de texto, fotos, sino que en un futuro podremos ver la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada en los grupos, chats, foros y todas las herramientas de las redes sociales. Como una autoevaluación quedan las respuestas a las siguientes preguntas: ¿en qué consiste multimedia? ¿Qué provoca la llegada de la interacción a la multimedia? ¿Qué es el hipertexto? Y ahora veremos en nuestro próximo video los componentes multimedia.